Sea el Señor glorificado y exaltado. Amén. Bien, vamos a comenzar con nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a ir a Génesis 18. Amén. Génesis capítulo 18. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan. Amén. Bien, ya me quedan poquitas hojas de mi libreta. Ya mero voy a solicitar libreta, amén, para que se vaya anotando. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Dice un hermano por allá, es buenísimo. Amén. Bien. Vamos a situarnos en el capítulo 18. El capítulo 18 de Génesis consta de 33 versículos. Amén. 33 versículos. No vamos a ver hoy los 33 versículos porque es extenso y vamos a ver solamente algunas cosas importantes. Amén. Ahora, le voy a decir cuál es el énfasis principal de este capítulo, y voy a tocar ese tema y le he puesto por nombre: al bendecir somos bendecidos. Amén. Al bendecir somos bendecidos. Trata parte de eso este capítulo, pero vamos a ver otras cosas importantes que hay ahí. Amén. Así que bueno, solamente quiero darles un poquito de datos. Amén. Este capítulo de Génesis 18 forma parte de la lectura del Sabbat en lo que es el orden que lleva el pueblo de Israel. Ellos se sientan cada 8 días en las sinagogas a leer, y el capítulo 18 forma parte de su liturgia, por así decirlo, y ellos leen el capítulo 18. Es la cuarta lectura, equivale al cuarto sábado del año judío, del calendario judío. Y cada nombre de la lectura tiene cada lectura tiene un nombre. Y más o menos se escribe así. Se lo voy a escribir es Torah, Parashá o Parashá. Y esa lectura en específico se llama Vayera, que significa apareció. Esta palabra es un verbo, ra, que es ver, y por eso se llama Vayera. Así se escribe en hebreo, y lo leen juntamente con Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 37. Ellos asocian Segunda de Reyes, y le voy a decir por qué. Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 1 al 37. Esta lectura vallera termina hasta el capítulo 23 de Génesis. De ahí viene la quinta lectura. Ahora, ¿por qué ellos lo asocian con Segunda de Reyes 4, 1, 37? Si usted va a Segunda de Reyes capítulo 4, 1, 37, habla acerca del profeta Eliseo junto con una mujer sunamita, la cual no tenía hijos y le dio un hijo, y el hijo muere, porque el trasfondo o el contexto tienen que ver con la hospitalidad. Porque el capítulo 18 del versículo 1 al 8 habla acerca de que Abraham recibió 3 visitantes y les ofreció lo mejor, y ahorita vamos a ver ese punto. Y entonces en Segunda de Reyes habla de la mujer sunamita que tenía un esposo y le dijo: mira, que pasa por acá es varón de Dios, vamos a hacerle un lugar donde se quede, y ahí se quedó. Tiene que ver con la hospitalidad. Entonces ellos leen en el Sabbat, leen lo que es Génesis 18, ¿verdad? Hasta el capítulo 23,
y leen también Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 37, y entonces ellos empiezan a enseñar la importancia de la hospitalidad, ¿verdad? Hoy voy a tocar un poco ese tema, pero es así como ellos, es como estudian y es como ellos transmiten una enseñanza de generación en generación, ¿sí? Ellos transmiten a través, los judíos tienen dos fuentes de enseñanza. Uno que es la ley escrita, la Torá escrita, y la otra que es la ley oral, la que se transmite de boca en boca, y aparte es la escrita, lo que ellos le conocen como la Torá, los primeros 5 libros de la escritura. Pero ellos tienen otra fuente que es la ley oral, o la que se transmite a través de la enseñanza. Ellos lo tienen porque cuando Josué recibió de Dios, le dijo: y lo transmitirás a tus hijos de generación en generación. Entonces ellos llegan y empiezan a decir y empiezan a enseñar lo que pasó en Génesis capítulo 18. Amén. Eso solamente es un dato para que usted lo tenga presente. Amén. Porque el mensaje de hoy se llama: al bendecir somos bendecidos. Y voy a tratar ese punto al final, aunque ahorita quiero tocarle otros puntos importantes. Amén. Se me olvidó el borrador. Por ahí debe haber un trapito. Y el alcohol. Amén. Ahora, vamos a dividir este capítulo 18, porque consta de 33 versículos. Vamos a dividirlo en 3 partes. Amén. Vamos a dividirlo. Aleluya. Vamos a ver si se quita así. Ajá. Vamos a dividirlo en 3 partes. Amén. Y vamos a ver. Vamos a dividirlo. Sí, ponlo acá. Vamos a dividirlo en 3 partes. Amén. Vamos a dividir. A usted que le gusta anotar. Vamos a dividirlo primero. Número 1. El encuentro de Dios con Abraham. Eso viene del versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Número 2. El anuncio del nacimiento ¿de quién? Del nacimiento de Isaac. Esto es del versículo 9 hasta el versículo 10 y 15. Amén. No, y la tercera parte lo vamos a dividir: la intercesión ¿por quién intercedió Abraham? Por Sodoma. Y eso viene del versículo 16 hasta el versículo 33. ¿Sí? Y ya el versículo 19 nos relata cómo fue la ejecución. Amén. Entonces vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Número 1, el encuentro de Dios con Abraham, que tiene que ver del versículo 1 hasta el versículo 8. La segunda parte es el anuncio del nacimiento de Isaac, que va del versículo 9 al versículo 15. Y la tercera parte es la intercesión por Sodoma, que va del versículo 16 al versículo 33. Amén. Para que así vayamos teniendo una idea. Amén. Ahora, vamos a ir al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El encuentro de Dios con Abraham. La vez pasada hablábamos que en la vida de Abraham las visitaciones de Dios eran muy frecuentes. Dios visitaba a Abraham de diversas
maneras. Amén. Dios visitaba a Abraham en la mañana, en la tarde, en la noche. Era muy frecuente. De todos los hombres de las Sagradas Escrituras, Abraham es uno de los hombres que presenta la Biblia con mayores visitaciones de parte de Dios a su vida. Amén. Y en el primer versículo del capítulo 18 empieza de la siguiente manera: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a leer hasta el versículo 8, acompáñenme. Versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Ahí nos habla de que Dios visitó a Abraham. Amén. Ahora, esta lectura se llama Vayirá o Vayera. Viene del verbo ra, que es el verbo. Se lo quiero explicar un poquito para que podamos nosotros entender. Este es un verbo, ra. Su raíz primaria significa ver. Esa es su raíz principal o primaria. Pero este verbo tiene otras connotaciones u otras aplicaciones. Como por ejemplo, se lo voy a escribir. Por ejemplo, también tiene que ver con aparecer. Tiene que ver también con descubrir. Tiene que ver también con dignarse. Tiene que ver también con estimar. Tiene que ver con manifestarse. Tiene que ver también con mostrar. Y también tiene que ver con visitar. Amén. No solamente tiene que ver con ver, porque la palabra dice: y después de esto se le apareció. Pero como vemos que tiene otras aplicaciones aparte de aparecer, también podemos decir: se dignó Dios a visitar Abraham. Cuando nosotros sabemos, por eso es que Abraham es uno de los hombres con mayores visitaciones en las Sagradas Escrituras, y el apóstol Santiago dice que Abraham fue llamado amigo. Cuando tú tienes un amigo, tú lo visitas, porque es tu amigo. Es frecuente que entre amigos haya acercamiento, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen amigos? Amén. ¿Los visita usted? No me responde.
Pero hay muchos que visitan a sus amigos. ¿Sí? Entonces no solamente ese verbo tiene que ver con que se le apareció, sino también con estimar. Dios estimaba tanto a Abraham que se dignaba a manifestarse, que se dignaba a mostrarse, que se dignaba a visitarlo. ¿Sí? Puedes imaginar cómo una persona como Abraham, a pesar de sus fallas, Dios lo tenía en alta estima, que Dios venía a donde él estaba para platicar con él. ¿Sí? Y dice, y se le apareció. Pero no es como que nada más así de repente de la nada, sino que había una razón por la cual Dios visitaba a Abraham, porque lo consideraba su amigo. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Quién dice entonces que era Abraham amigo de Dios? ¿Lo dice Santiago o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que da testimonio de que Abraham era amigo de Dios. No es el apóstol Santiago, es el Espíritu Santo que afirma y atestigua que Abraham era amigo de Dios. Por eso es que Dios venía y se revelaba, o se le aparecía, o se le manifestaba, o lo visitaba, o se dignaba, o lo estimaba tanto que venía a estar con Abraham. Amén. Entonces cuando dice, y después de esto se le apareció, cuando uno dice, ¿y por qué se le apareció? Y cuando vas a esto y entiendes que era tanta la estima que Dios tenía por Abraham. ¿Sabes? Y ese Dios nuestro no ha cambiado. Ese Dios nuestro aún nos puede visitar, aún de maneras inusuales. ¿Sí? Por eso ellos se enfocan en la hospitalidad, porque si usted lee los siguientes versículos, Abraham no había descubierto que sus visitantes eran seres angelicales o celestiales. ¿Sí? Si usted lee del versículo 1 al versículo 8, Abraham los trató como personas que estaban de paso. Amén. De este versículo hay quienes dicen que esta es una teofanía. Una teofanía son las manifestaciones visibles de la gloria de Dios. Dice la Escritura que a Dios el Padre nadie lo ha visto. Los teólogos opinan que quien se manifestó ese día en la tienda de Abraham fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fue una revelación, fue una manifestación, porque uno de los hombres al cual se le permitió solamente ver la parte trasera, por así decirlo, la espalda de Dios, fue un hombre llamado Moisés. Y le dijo, es que no hay hombre que me vea y viva. Oh, si hubiera sido el Padre, el Dios Todopoderoso, manifestarse de esa manera en ese lugar con Abraham, Abraham no hubiera podido soportar la gloria de Dios. Por eso es que hay quienes opinan que esta fue una revelación de Jesús, que no pudo haber sido Jehová, porque Jehová es el Dios Todopoderoso. Su gloria es tan pesada. La palabra gloria significa peso. ¿Sí? O sea, el cuerpo del hombre no está diseñado. Si usted cuando ha tenido visitaciones del Espíritu Santo, a veces su cuerpo se estremece y usted cae de rodillas y siente que su cuerpo no soporta. Esa es una pequeñita parte de lo que es toda la gloria de Dios. ¿Sí? No podría el hombre soportar la gloria de Dios. Amén. Ahora,
Entonces dice que en el versículo 1, y se le apareció, después de esto que dice, se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora, le voy a explicar un poco esto. Abraham era un hombre extremadamente rico, dice la palabra que él era riquísimo en todo. En la cultura oriental, en la cultura palestina, en la cultura de aquellos tiempos, había una ley llamada la ley de la hospitalidad. Esa ley decía que cuando llegaba un extranjero, cuando llegaba un visitante, tenía la obligación de ofrecerle a ese visitante alimento y hospedaje. Eso también tenía que ver con el aspecto religioso de las personas de aquel tiempo. Ahora mire, Abraham era un hombre riquísimo, era un hombre importante, era un hombre reconocido, pero era un hombre que honraba a Dios, era un hombre que sabía reconocer las bendiciones de Dios. Esa ley decía que cuando llegaba un visitante y tú lo veías venir, si llegaba a tu tienda, la ley de la hospitalidad, si llegaba a tu tienda, por ejemplo, su tienda del hermano Caleb, ¿verdad? Si alguien llegaba, él estaba obligado ante Dios y ante los hombres de ofrecerle a esos visitantes por lo menos alimento, y si era posible un lugar donde dormir. Quedaban bajo su cuidado, quedaban bajo su resguardo. Amén. Y lo importante es que, mire, me sorprende que Abraham, siendo un hombre tan rico, era un hombre tan humilde. Porque dice en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿qué hizo? Y se postró. Mire, este era un hombre que vivía. Dice que cuando los vio a 3 varones, no dice quiénes, él no había reconocido, él pensó que eran hombres que estaban de paso, que llegaron ahí y estaban cerca de él. Dice que cuando los vio, él estaba sentado, y cuando los vio salió corriendo. ¿Por qué? Porque él tenía un deber de brindarles alimento y hospedaje. Y cuando los vio, no mandó un criado. Él sabía que al bendecir la vida de esos hombres, él sería bendecido. Muchas veces nosotros dejamos pasar bendiciones porque a veces no somos humildes. Abraham, a pesar de ser un hombre rico, él salió corriendo a ponerse a su disposición. Jesús dijo de él mismo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Saben lo que hizo Jesús en la última noche antes de tomar la cena? ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Él agarró una toalla y los pies llenos de polvo. Él agarró, siendo maestro, dijo: si yo soy maestro
y Señor, y hago esto por ustedes. Ustedes también tienen que aprender a hacerlo. El Señor nos dio una muestra de humildad, de estar a disposición de los demás. Pero a veces a nosotros nos gusta que nos sirvan y no nos gusta servir. Hay un refrán que dice que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y esa es una grande realidad. Cualquier cristiano que no profese una vida de servicio está yendo en contra de uno de los principios que el Señor Jesucristo enseñó: el servicio. ¿Sí? Debemos aprender a servir. Y el Señor me está cambiando el mensaje. Debemos aprender a servir, amados hermanos. Debemos de tener un espíritu de servicio. Muchas veces nosotros queremos que nos sirvan. Póngame aquí mi silla, póngame aquí el ventilador, que me dé a mí. Pero nosotros no servimos en el sentido del servicio. Amén. Pero ese es uno de los... Y mire que este hombre, siendo riquísimo, dice la palabra de Dios, él se fue a donde vio a estos hombres y se postró. Sí. Él sabía que todo lo que tenía provenía de Dios. Sí. Él mostró ese ejemplo. Nosotros tenemos que aprender a servir también. Nosotros tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuando Abraham dice que en el versículo 2 dice que los vio, salió corriendo a recibirlos. El versículo 3 dice: y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases. Mire la expresión en esta oración. Dice: si he hallado gracia. Ahora estamos hablando que este hombre era rico. Él no sabía que los visitantes eran seres angelicales, pero él le estaba dando un lugar a ellos. ¿Sí? Les dijo Señor, y la palabra Señor ahí tiene que ver con Adonai, uno de los nombres de Dios. Pero él les estaba diciendo como Señor, pero como en un lugar de honor. ¿Sí? Mire cómo este hombre, siendo un hombre importante, se despojó de su grandeza y llamó a otros. Él no sabía si la gente era importante o no. Él solamente le dijo: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, no pases, dice. Que no pases de tu siervo. Versículo 4. Que se traiga ahora, ¿qué? Y lavar. ¿Quién lavó los pies también de sus discípulos? Jesús. ¿Verdad? Y recostaos debajo de un árbol. Y traeré, ¿qué? Y sustentad. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Miren, la ley de la hospitalidad también demandaba que a la persona que tú recibieras le ofrecieras alimento, pero no cualquier alimento, sino lo mejor que tú tuvieras, y que fueras generoso a la hora de darle a ellos. ¿Sí? Por eso es que la Escritura dice que Abraham les ofreció alimento. Y en el versículo 6 dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Y mire, ellos tenían que darle el mejor alimento.
¿Sí? A ver qué me sobra, a ver qué le doy. No. Ellos tenían, y Abraham cumplió con eso. Por eso Abraham era un hombre bendecido por Dios. Porque era un hombre que comprendía y entendía. ¿Sí? Él le preparó lo mejor a esto. Él no sabía. A veces nosotros no tratamos a la gente por igual. ¿Sí? A veces si es una gente importante, le tratamos con mayor importancia. Pero a veces cuando no es una persona importante, a veces nosotros no le tratamos de la misma manera. ¿Sí? Y la escritura dice, el apóstol Santiago dice, que si entra un hombre rico en la congregación y un hombre pobre, no hagas acepción de personas, que trates a todos por igual. Abraham no los estaba tratando porque él sabía Abraham no sabía que eran visitantes y que su deber era ofrecerles alimento, hospedaje y ofrecerles la mejor comida. ¿Sí? Lo mejor. Lo mejor que podía estar a su alcance. Amén. Abraham no sabía que estos tres seres eran seres angelicales o seres divinos. Él los trató con el debido respeto. Él los trató como tenía que tratarlos y les dio lo mejor. En el versículo 8 dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos. ¿Dónde? Y comieron. Miren, la ley de la hospitalidad decía que mientras tus visitantes o huéspedes estuvieran en tu tienda y les estuvieras ofreciendo de comer, tú no comías con ellos. Tú te parabas a un lado de ellos para ver qué se les ofrecía. Si ellos querían algo más, él tenía que estar atento. Si querían más agua, si querían esto, lo que sea. No un sirviente, no un criado, el anfitrión. Ahora estamos hablando que era un hombre riquísimo que estaba sirviendo a otros. ¿Sí te imaginas? Estamos hablando que Abraham era un hombre reconocido, que se puso y mientras los demás comían, él estaba ahí, esperando si algo se le ofrecía para atenderlos, para servirles. ¿Sí me explico? Eso, nosotros muchas veces nos falta el servir de esa manera, el estar dispuesto para servirle a alguien más. ¿Sí? Habitualmente queremos la atención para nosotros. Habitualmente queremos que nos atiendan a nosotros, pero nosotros no atendemos. Abraham se quedó parado, viendo que ellos comieran, que no les faltara absolutamente nada. Uno de los grandes males en la iglesia en la actualidad es la ausencia de servicio. Habitualmente la mayoría de la gente quiere que les estén sirviendo. Sírvame esto, sírvame aquello. Sí. Usted puede darse cuenta quiénes están siempre atentos a servir. Usted se puede dar cuenta quiénes están atentos. A ver qué falta en la iglesia. A ver, falta ir a buscar esto, falta limpiar aquello, falta. Pero a veces, muchas veces llegamos nosotros y solo llegamos a sentarnos. A veces ni siquiera la silla en donde estamos recogemos y nos vamos. Abraham no. Abraham estaba de pie ahí, siendo Abraham,
siendo un patriarca, siendo un hombre importante, siendo un hombre rico. ¿Cuánto contraste hay en la actualidad? Yo me pregunto y platicaba, pero veo a estos que hoy se dicen apóstoles y profetas, evangelistas, salmistas, que viajan por las naciones. Y algunos es lícito que ser apoyados, pero otros son unos vivales. Algunos tienen hasta sus marcas de agua y hotel 5 estrellas y restaurante, y quieren guardaespaldas y guaruras y limusinas. Y no son nadie. ¿Cuánto contraste hay hoy en día entre estos que no han hecho absolutamente nada y un hombre como Abraham, que la Biblia da testimonio de él, sirviéndole a otros? ¿Sí? Poniéndose a disposición de otros. Hay un enorme contraste. Hay un enorme contraste. Entonces Abraham estaba ahí de pie, esperando que si algo se los ofreciera, él pudiera acercárselo. Amén. Debemos ser una iglesia que sea una iglesia servicial. Cuando viene alguien por primera vez, usted ve que se sienta o está parado allá, acérquele una silla. Si no trae Biblia, dele su Biblia, préstele su Biblia. Esa es la forma en la que deberíamos de nosotros vivir. Cédale lugar a alguien. Si Abraham, que era Abraham, tenía esa capacidad de estar al servicio de los demás. Amén. Es así como si Jesús en la última noche le lavó los pies a sus discípulos como muestra de humildad. Nosotros debemos de seguir también ese maravilloso ejemplo. Amén. Y usted va a decir, nada tiene que ver el título del mensaje con lo que está hablando. Espérenme, apenas voy para allá. Sí, lo que le estoy diciendo es que Abraham, él no actuó ni se comportó así por interés, esperando obtener algo. En él era natural. Sí, en él era natural. Le decía a mucha gente cuando sabe que alguien, a veces me pongo a ver videos y los famosos se disfrazan, ¿verdad? Y la gente cuando no los reconoce, pues, pero ya cuando se quitan, hay un famoso y ahora sí lo tratan con respeto, ¿verdad? A mí me pasó cuando yo era empleado y trabajaba, nos dijeron que iba a llegar un gerente nuevo. Y cuando vimos, llegó el gerente nuevo, uno chaparrito así, parecía tabasqueño él. Y nos dije, yo vine a visitar esta tienda, dice. Y me atendió fulano, sutano, me atendiste tú, así. Aquel me malatendió. Aquel ni me peló. Tú ahí medio, más o menos. Pero ahora, como ya saben que yo soy el gerente, ahora sí me están tratando bien. Ustedes no tratan al cliente como debe ser tratado, así no digo. Ahora imagínate si Jesús viene como se le presentó a Abraham para ver cómo tú lo tratas, a ver cómo lo trata la gente de Centro Cristiano Betel.
Voy a ir a Betel a ver cómo me tratan. ¿Acaso habrá ya venido el Señor en una de esas? Con esas personas que a veces nosotros ni siquiera pelamos. Porque imagínate si Abraham no tuviera estos principios en su vida. Hubiese dejado pasar la bendición. Amén. ¿Vamos bien? Ahora mire, ¿cuál fue el resultado de la atención de Abraham para con eso? Nótese que Abraham hasta ese momento no sabía con quiénes estaba tratando. ¿Sí? Él no sabía, él no había reconocido. La escritura, si usted lee en esos 8 versículos, él no sabía a quiénes había recibido. Él no sabía quiénes eran estos personajes. Él solo los vio como visitantes, como 3 varones que estaban ahí. Pero hubo un resultado. Por eso el mensaje se llama: al bendecir somos bendecidos. Y aquí empieza el segundo punto de nuestro tema. El segundo es el anuncio del nacimiento de. Y es aquí donde empieza a haber una revelación, y Abraham empieza a entender que esos varones no eran varones naturales. En el versículo 9 dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Las mujeres no podían estar donde estaba el anfitrión, y donde estaba, la mujer estaba aparte. Esa era ley. Versículo 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara. Cuando él escucha estas palabras, reconoce que es Dios el que está hablando con él. Porque en Génesis 17, en el versículo 21, Dios le dio la promesa. Mire lo que dice Génesis 17, 21, dice: mas yo estableceré el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y en el versículo del 17, en el versículo 22 dice: y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar. Por eso cuando habla con este varón, que le dice: al tiempo de la vida yo voy a regresar, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Eso dice en el versículo 10. Ahí Abraham reconoce que con el que está hablando no es un hombre común. Es Dios hablando con él. Amén. Ahora, cuando enseñan esto los judíos, ellos dicen que fue el resultado de ser hospitalario que a Abraham le trajo bendición. Dice que fue el resultado de haber hospedado a estos 3 varones, y que su hospitalidad le dio el resultado de la promesa del nacimiento de Isaac. Por eso es que ellos hacen énfasis en la hospitalidad. Amén. Pero mire, hermano, cuando nosotros llevamos a cabo los principios de la palabra de Dios, van a venir a nuestras vidas bendiciones.
Hay principios que no se han cambiado, que son inalterables. Amén. Y yo quiero centrarme tantito antes de seguir adelante. En el versículo 14, aquí hay algo maravilloso a base de una pregunta. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, ¿por qué Dios le dice esto a Abraham? Porque Sara, al igual que Abraham, cuando Dios había hablado con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, y que Dios le promete un hijo, Abraham también se rió. Y cuando Dios le dice en esta parte a Abraham, tendrás un hijo al tiempo de la vida, Sara, que estaba atrás, también se rió. Y es ahí donde Dios le dice a Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Porque ya ellos eran hombres grandes, ya Sara dice que le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no había fertilidad en ella. ¿Sí? Y por eso plantea, dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Ahora, esta palabra, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí, difícil es una palabra hebrea que tiene que ver con maravilloso, extraordinario, prodigioso. Esta palabra se la voy a tratar de escribir a ver si puedo. Y nos vamos a ir rapidito al otro punto. A ver si alcanza a ver hasta allá. Palá, así. Y tiene que ver con extraordinario, prodigioso o maravilloso. Pero este verbo, palá, se usa primordialmente con el nombre de Dios para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. ¿Sí? Este verbo está siempre asociado con el nombre de Dios. Por eso es que la pregunta dice, ¿habrá alguna cosa difícil? ¿Para quién? Para Dios. Esa es la pregunta, ¿habrá alguna cosa? Este verbo siempre va asociado con el nombre de Dios. En el Salmo 118, versículo 23, aparece este mismo verbo. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 118, versículo 23. Salmo 118, verso 23. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee, por favor? De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa. ¿Sí? Tiene que ver con Dios, con lo que Dios puede hacer. Éxodo 3:20 habla de la liberación de Egipto. Dice que fue debido a los actos maravillosos de Dios. ¿Qué dice Éxodo 3:20? Con todas mis maravillas. Lo que le parece imposible al hombre no excede el poder de Dios. Zacarías 8, versículo 4 al 6. Lo que le parece imposible al hombre no excede el poder de Dios. Zacarías 8, 4 al 6. ¿Alguien lo puede leer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿sí? Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán con ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Zacarías estaba profetizando que las calles de Israel estarían nuevamente repletas. Y aunque en ese momento estaban en el exilio, por eso dice, si para ustedes esto parece difícil, porque es la palabra maravilloso, para ustedes puede esto parecer algo extraordinario, algo muy grande, algo que no está dentro de sus capacidades que pueden pasar. Por eso dice, será también a mis ojos maravilloso o difícil. ¿Sí? Por eso es que ahí le pregunta, dice, ¿habrá alguna cosa? ¿Habrá algo que sea más grande que el poder de Dios? ¿Habrá algo más extraordinario que el poder de Dios? ¿Habrá algo que sea más maravilloso que el poder de Dios? ¿Habrá algo que esté por encima del poder de Dios? No. Por eso es que él le dice, ¿habrá alguna cosa que pueda exceder mi poder? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿habrá algo realmente imposible o difícil para Dios? Para nosotros puede parecer difícil. Para nosotros puede parecer imposible. Para nosotros puede parecer algo que no está en nuestras capacidades, pero no excede el poder de Dios. Por eso es que Dios le estaba, cuando se rió Sara y cuando se habían reído Abraham, porque ellos estaban viendo que eran viejos, que ya Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, Dios le recuerda a Abraham y le dice, ¿habrá alguna cosa que sea tan extraordinaria, más extraordinaria que mi poder? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, hermano? ¿Habrá algo que esté por encima del poder de Dios? Tú a veces ves el panorama difícil, tú ves el panorama que es casi imposible. Mi pregunta, ¿eso que te parece a ti imposible o tan grande es más grande que Dios? Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. No pongas tu mirada en lo que tú estás viendo, porque para mí no hay nada imposible, no hay nada más grande que yo. ¿Sí? Cuando tú estés atravesando un problema, una dificultad, una situación adversa y difícil, y a tus ojos parezca grande y a tus ojos parezca imposible, mira qué tan grande es Dios y date cuenta que ese problema no está por encima de Dios. Date cuenta que esa enfermedad no está por encima de Dios. Date cuenta que esa situación no está por encima de Dios. No hay alguien más grande que Dios. No hay nada difícil para Dios. No hay nada que esté por encima de Dios. Por eso es que Dios le dice a Abraham, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y eso debe de guardártelo en tu corazón. Cuando estés atravesando momentos difíciles, cuando parece que las puertas se cierran, cuando parece que las cosas van de mal en peor, cuando parece que todo parece derrumbarse, recuerda que no hay nada más grande que Dios, que no hay nada imposible para Dios. Si te dicen tus hijos nunca van a cambiar, recuerda que Dios cambia el corazón de los hombres. Recuerda que Dios es todopoderoso, el autosuficiente, el eterno Dios, y Él no ha cambiado. ¿Sí? Cuando Abraham escuchó esto, entendió que con quien estaba hablando no era un hombre cualquiera,
Era Dios visitándolo, era Dios teniéndolo en alta estima, era Dios que había bajado. Imagínate cuánta es la grandeza de Dios, que pudiéndose quedar en su trono de gloria, decidió venir y bajar en medio del sol, del desierto, en una tienda hecha por hombres, viendo a un hombre anciano de casi 100 años y decir: es mi amigo, yo lo voy a ir a visitar, voy a hablar con él, no le voy a decir quién soy, quiero ver cómo me trata. Y Abraham lo trató como era digno de tratarse cualquier persona, y por eso Dios se le reveló a Abraham. Abraham tenía un corazón honesto para Dios, Abraham tenía un corazón sincero para Dios. Abraham no era un hombre interesado, recibía las bendiciones porque él sabía bendecir a los demás. Cuando tú tienes un corazón íntegro y honesto y le sirves a Dios no por lo que tú puedas recibir, Dios te va a bendecir, porque cuando tú te dispones a bendecir a otro, Dios bendice tu vida. Pero tiene que ser algo tan natural. Y aquí voy a entrar al punto del título del mensaje: bendiciendo, somos bendecidos. Abraham trató a estos varones con honor, con respeto. Amén. Y ustedes y yo hemos recitado lo que la Escritura dice, que Él es el mismo de ayer, hoy. Si Dios visitó de esa manera a Abraham, ¿aún podrá hacerlo con nosotros? Y la pregunta es: ¿y si Dios ya lo hizo y nosotros no lo tratamos a Él con dignidad? ¿Y si era una persona que a tus ojos no era digna, pero fue la forma en la que Dios se manifestó? Hechos 20:35 dice que el Señor Jesús nos dijo que es mejor dar que recibir. ¿Sí? Así dice Hechos 20:35. ¿Alguien lo pueda leer, por favor? En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. ¿A quién se debe ayudar? Ajá. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Abraham no estaba esperando recibir la bendición que recibió, él estaba dando. Pero él recibió, porque este es algo inalterable: el que da, recibe. Hebreos 13:2 dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por causa de ella algunos hospedaron ángeles. ¿Lo puede leer alguien? Hebreos 13:2. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque sin saber ello, algunos hospedaron ángeles. Hace unos 8 años atrás, escuchaba el testimonio de unos hermanos que iban a una iglesia pequeña, una iglesia muy chiquita. Era una familia compuesta de 6 miembros, los papás, 4 hijos. Ellos tenían una deuda muy grande, y ellos fueron a un servicio de entre semana a la iglesia. Ellos iban a la iglesia y fueron supongamos un viernes, un miércoles. Y cuando llegó el tiempo del servicio, entró a la iglesia, entraron 2 varones, un poco sucios, un poco desaliñados, y se acercaron al pastor
antes de que terminara el servicio. Y el pastor dijo: hermanos, estos varones vienen de paso, vienen y van a otro lado, no tienen dónde quedarse, no tienen que comer, ellos están pidiendo si se les puede ayudar, ¿habrá alguien que les pueda ayudar? Y pues muchos se hicieron los desentendidos, como que no escucharon, estaban ahí haciendo otras cosas. Y el pastor nuevamente: hermanos, y 3 veces. Y entonces aquel matrimonio se acercaron y platicaron entre ellos, dijeron: pues no tenemos mucho, pero por lo menos la cena de hoy, y dónde quedarse, pues les ofrecemos. Entonces se acercaron con el pastor y dijeron: nosotros les vamos a dar de cenar y les vamos a dar dónde quedarse. Y se fueron. Pero iba la mujer y dice: ¿y si son asesinos? ¿Y si son ladrones? ¿Y si se quieren robar a un niño? Y ya sabe, ¿verdad? Y el esposo: no sea así, mujer, y que no sé qué. Bueno, les invitaron a cenar, pero la mujer estaba: ¿y si se secuestran un niño y si se lo llevan? Dice: bueno, dice, mira, los vamos a pedirles que se duerman en el sótano y vamos a echar llave. Ellos se van a quedar a dormir, total, tienen que salir temprano, y les vamos a echar llave y les vamos a decir que cuando ya sea de mañana nos toquen y les venimos. Bueno, entonces cenaron, le hicieron algunas preguntas, platicaron. Llegó la hora de dormir, bajaron al sótano, pusieron llave y se fueron a dormir. Al otro día por la mañana se levanta la mujer y dice: ya hay que despacharlos para que... Fúscale. Y entonces dice: bueno, pues les voy a hablar. Quita la llave el hermano, abre la puerta y les habla, pero nadie contesta. Entonces se mete al sótano, baja y no hay nadie. Y el sótano era cerrado, la única salida era la puerta. Y encontraron una nota y un sobre con una gran cantidad de dinero. Y en esa nota venía escrito Hebreos 13:2. Y con ese dinero pagaron su deuda. Y se fueron. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos dejado pasar la oportunidad? Porque nos hemos vuelto muy naturales, muy desconfiados o incluso tacaños. Y puede ser, la desconfianza no significa que no haya gente mala, porque es verdad, no podemos, pero por esa desconfianza, por esa situación, muchos quizás hemos pasado y hemos dejado pasar la bendición. O en la calle, algún desconocido que te ha pedido ayuda y pudiéndole ayudar, ¿no lo has hecho? ¿Y si era Dios? ¿Si era una manifestación de Dios? La Escritura dice que es mejor dar que recibir. Que no nos olvidemos de la hospitalidad. Porque sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Voy a darle algunas citas bíblicas. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 11, porque quiero enfocar ahora el punto: bendiciendo somos bendecidos. 5, capítulo 5, versículos 7 al 11. Aleluya. Ya puse el reloj ahora de frente a mí para que usted ya no esté preocupado por el horario. Amén. Deuteronomio capítulo 5.
A ver, espérenme. Sí dije Deuteronomio 5, ¿verdad? No, es 15, perdón. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer hasta el versículo 11. Leamos juntos. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te encontrará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice que no seamos de mezquino. ¿Qué será ser mezquino? ¿Qué entiende por mezquino? Alguien que no le gusta, envidioso. Sí. Pero dice: no serás de mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos y en todo lo que emprendas. Cuando tú bendices a alguien, y mire, yo estoy enfocando para que me bendiga a mí. Cuando usted ve la necesidad de alguien y usted lo bendice y lo ayuda, porque es parte de su vida cristiana, y usted lo hace, usted será prosperado, porque es parte de lo que la palabra de Dios dice. Y cuando usted no es mezquino, mezquino es cuando usted no es egoísta, no es envidioso, sino que da con liberalidad. Si tiene un vecino, si alguien sabe que está pasando y usted le va a llevar una despensa, llévele una buena despensa. No será mezquino: ay, no, le voy a dar algo ahí. ¿Sí? Tenemos que ser generosos. Sí. Es parte, porque cuando bendecimos nosotros somos bendecidos. Otro texto, Salmo. Pobre, necesitado o falto de lo necesario. De mezquino, sí, de que des con miseria. Que seas mezquino, que des la sobra, lo que no te sirve. No seas de mezquino corazón. Por eso es que Abraham le dio lo mejor. Ah, sí, aunque tengas, pero si tu corazón lo cierras, lo endureces. Ahora, estamos hablando que Hebreos 13:2 dice que muchos, sin saberlo, por la hospitalidad, tú no sabes cuántas veces. Miren, sé que Dios no ha cambiado, ¿o sí? Dios puede visitar, imagínate, Dios puede visitarnos así, puede llegar a tu casa a tocar. Doña Tere, ¿tendrá algo que me ayude? No tengo nada. Y era Dios. Y nosotros decimos: ¿por qué luego no me bendice? Porque nosotros hemos cerrado. Nos hemos vuelto egoístas, solo pensamos en nosotros. Y no pensamos en los demás, en los que realmente están necesitando. Y si en medio de ellos Dios nos quiere bendecir, no, pero pensamos en nosotros. Ahorita miren, santo. Pero en esta época, usted, si le llega algo adicional,
Usted puede decir, voy a preparar unas tortas y voy a salir a regalar. Porque hay gente que el día 31 se la pasa en el hospital, mientras otros están en casa celebrando. Ellos están ahí porque hay un ser amado que se está debatiendo entre la vida. Y usted puede decir, Señor, yo no quiero perderme. Yo, aunque sea una torta, un café o algo, Señor, el 31, gracias, yo te voy a dar gracias por mi familia, Padre. Pero no me quiero quedar en esto. Quiero bendecir a otros. Sí. Ya si usted quiere regalarle un pollo, un pavo, bendito sea Dios. Lo que Dios ponga, y no sea mezquino de corazón. Démosle a Dios lo mejor. Amén. Salmo 41:1, del versículo 1 al 3. Aleluya. Salmo 41 del 1 al 3, ¿ya lo tiene? Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su... Cuando dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el contexto original es bendecido y es feliz la persona que presta atención al pobre y le ayuda. Y miren las bendiciones de aquellos que consideran ayudar a los pobres, a los que están necesitados. Miren las promesas, dice, en el día malo lo librará Jehová. La palabra de Dios nos dice que nosotros seamos justos. ¿Qué entiende usted por justo? La Escritura dice que seamos justos. Una persona justa es aquella que hace lo correcto. ¿Sí? Esa es una persona justa. Cuando hacemos lo correcto. Cuando la Biblia me dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, y yo veo que alguien está necesitando, que realmente está mal y que yo le puedo proveer, yo voy a ser justo al llevar a cabo lo que la palabra de Dios me dice. Y mira la promesa, dice, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Por estar dispuesto a bendecir a alguien más. ¿Sí? Lo que hay, tan solo por el hecho de estar dispuestos a bendecir a alguien más. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, mire, el Señor Jesús. Porque yo quiero que esta noche podamos ver los beneficios que al bendecir a otros, nosotros somos bendecidos. Versículo 31 de Mateo 25. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando nosotros vemos cómo Dios nos dice, una persona justa es aquella que sabe y hace lo que sabe. Vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a ir terminando. Aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Leamos juntos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Por esa razón, hermanos, es que muchas veces nosotros, la bendición se ha limitado, porque conociendo no hemos accionado. ¿Sí? Cuando tú tienes para ayudar a alguien, pero no lo haces, la fe nuestra sin obras es fe muerta. Amén. Ahora, habitualmente solo ayudamos a quienes conocemos, porque a veces esperamos que nos regresen el favor. Pero ¿saben lo que nos aconsejó Jesús? Todo lo contrario. En Lucas capítulo 14, y vamos a terminar con esto. Lucas 14. Versículo 12. ¿Ya lo tiene? Lucas 14, 12.
dice, lea conmigo, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Cuando nosotros bendecimos a alguien más, cuando vemos la necesidad de alguien, así como Abraham, que vio que estos llegaron y les ofreció alimento y les ofreció donde quedarse, fue bendecido. Así nosotros, cuando sin el interés, pero porque la palabra nos dice que ayudemos al pobre, al necesitado, voy y cumplo con la palabra, no recibiré recompensa de los hombres, recibiré la recompensa de Dios. Amén. Y entonces las bendiciones fluirán en nuestras vidas. Si Dios habla a tu corazón para bendecir a alguien, a una persona que conoces, a un vecino, a una vecina, a un niño de la calle, a alguien que ves en la calle. Estas fechas todo el mundo quiere aprovechar y se acuerda de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los días nosotros necesitamos acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de lo que nos enseñó. ¿Sí? Ojalá nosotros seamos una iglesia que sepa bendecir a otros, una iglesia generosa. Salga a las calles, no espere que el pastor le diga. Si el Señor dice vaya que va a regalar tortas, agua, café, pan, vaya, compre, pero hágalo sabiendo en su corazón lo que la palabra de Dios dice. No necesita dar grandes cantidades, empiece por lo poco, empiece a hacerlo y verá cómo Dios lo bendecirá y verá cómo Dios lo recompensará, porque probablemente uno de esos pobres sea la representación de Dios, y cuando usted bendiga a ese pobre, usted será bendecido. Amén. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Debemos de ser una iglesia que sepa bendecir a otros y seremos bendecidos. Amén. Así que hemos visto muchas cosas esta noche. Amén. Pero entender que al bendecir a otros somos bendecidos es un principio maravilloso. Amén. Y como dijo Jesús, bueno, a veces bendecimos a nuestros amigos, familiares. Ellos probablemente nos regresen el favor. Pero hay mayor bendición cuando a un desconocido le bendices. Porque entonces Dios bendecirá tu vida. Ya no será el hombre, será Dios. No dejes pasar las oportunidades que Dios te da. En tu calle, en tu colonia, hay gente que necesita. ¿Sí? Yo sé que a veces decimos, bueno, pero es que hay gente vival, sí, y Dios te dirá en qué momento esa gente es vival. Pero también la Biblia sigue estando vigente y nos dice que nosotros debemos de bendecir. ¿Sí? El apóstol Santiago dice, si tú ves que tu hermano tiene necesidad y le dices que te vaya bien, Dios te bendiga, Dios te provea, y tú no le provees teniendo, no estás viviendo la palabra. Entonces, el propósito del mensaje de hoy es que al bendecir a otros, nosotros somos bendecidos. ¿Sí? No es la cantidad, sino lo que haces, lo que vives. ¿Sí? Y créeme que muchas veces
vives cosas maravillosas. Yo le doy gracias a Dios por las bendiciones que Dios me hace llegar. Hace unos, 9 años, íbamos a compartir allá rumbo a Cañaverales, en Cuatro Caminos. Ya ves que está el crucero que pasa para Ingenio. Íbamos a compartir, a predicar, a atender a una familia. Y había una viejita, caminaba encorvada y estaba ancianita. Yo le calculo más de 90 años. Y caminaba encorvada. Y hoy tengo ya casi 41 años. Estábamos hablando que yo tenía 31, estaba yo mucho más chamaco. Y la hermanita, cada que había culto, ahí venía, con su bordoncito, su pasito. Y orábamos y teníamos el servicio. Y yo no pedíamos ofrenda. Pero ella al final agarraba y se acercaba y extendía su mano arrugadita y traía una moneda y me decía: hermano, aunque sea esto, me daba 10 pesos, me daba 5 pesos. Y yo agarraba esa moneda, hermano, y lo llevaba a mi corazón y decía: gracias, Señor, porque quizás era todo lo que tenía esa viejita y que me crea digno a mí de recibir eso. Para mí es maravilloso. Y aprendí, hermano, aprendí que no es la cantidad, sino la acción de tu corazón, ¿sí?, lo que hará que seas bendecido. A veces decimos: si yo tuviera, diera. Pero el Señor dice: si dieras, tuvieras. Amén. Porque el mundo dice: si yo fuera millonario, si yo me sacara la lotería, si yo fuera rico, si yo tuviera, diera. Pero el Señor Jesús dice: si dieras, tuvieras. Porque la palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces no es la cantidad, sino la acción, el principio. Y Dios bendecirá tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa hora de la tarde y vamos a darle gracias a Dios